Mi nombre es Marlene Orjuela Manjarres, soy quien he venido dirigiendo desde hace más de 17 años nuestra organización ASFAMIPAS, que es la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros, ASFAMIPAS. Y inicialmente nació la organización para buscar la liberación vivos y libres de los policías y militares que estuvieron pudriéndose en las selvas de Colombia durante 3, 4 años, inclusive hasta 14 años. El motivo de que yo sea una de las personas que forma parte de FAMIPAS es porque tuve un primo hermano que es para mí como un hermano de la policía antinarcóticos, secuestrado, retenido por razones del conflicto armado colombiano por la guerrilla de las FARC durante 3 años. Y él, gracias a Dios y a toda nuestra lucha libertaria, fue liberado con el acuerdo humanitario en junio del 2001, el acuerdo humanitario que se hizo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Pastrana, cuando la zona de despeje, 42.000 kilómetros, que estaban en San Vicente del Caguán, y salieron 55 policías y militares liberados a cambio de 14 guerrilleros que estaban presos en diferentes cárceles de las selvas de Colombia. Estaba buscando trabajo en Ecopetrol, me habían llegado hojas de vida de Ecopetrol, estaba llenándolas. Cuando pasó el 3 de agosto del 98 la toma de Miraflores Guaviare, donde fueron liberados la mayor cantidad de policías y militares que se llevó la guerrilla, que secuestró, que retuvo, que fueron 129 policías y militares. Desafortunadamente cayó mi familiar ahí, y desde ese día mi vida cambió como la de mi familia, dio un vuelco de 180 grados. Cuando me alistaba para hacer una especialización y a buscar trabajo en Ecopetrol para hacer una especialización, ojalá en revisoría fiscal o en auditoría, pues terminé haciendo una especialización en resolución de conflictos y una maestría en estudios políticos y un diplomado en empresa y derechos humanos, y todo cambió totalmente mi vida. Todo se puso a girar alrededor del conflicto armado colombiano por la vida y la libertad de los policías y militares, pero no solamente eso, también desde luego por la paz de Colombia. Nace ASFAMIPAS justamente porque aquí en Bogotá, de los 129 policías y militares que fueron retenidos o secuestrados en Miraflores Guaviare el 3 de agosto del 98 por la guerrilla de las FARC, la mayoría de las familias estábamos acá en Bogotá, y otro grupo pues estaba en Buenaventura, en Cali, en Popayán, en diferentes partes del país, pero la mayoría estábamos acá. Entonces las familias me decían, formaron inicialmente con las familias como nos conocimos en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría, en la Cruz Roja Internacional, pero especialmente en la Defensoría del Pueblo, y en ese momento estaba José Fernando Castro Caicedo, que era el defensor del pueblo, que para nosotros fue muy importante en ese momento. En sus oficinas creamos ASFAMIPAS, eran las reuniones, hicimos inclusive tomas pacíficas, incluida la Defensoría del Pueblo, a pesar de sus colaboraciones, pero digamos, alrededor de todo esto nace ASFAMIPAS y la creamos aquí. Inicialmente formamos delegaciones, y después de las delegaciones se nombraron, al día de la junta directiva, nombraron varias personas para ser directivas, pero nadie aceptaba. Me nombraron a mí y ya empecé, y le dije a las familias que yo saldría con el último policía o militar que fuera liberado, independiente que fuera mi familiar o no. Y así fue. Entonces ya nació FAMIPAS acá, y es muy clara el trabajo de nosotros por la vida y la libertad de nuestros seres queridos y por la paz de Colombia. Pero en esa lucha y en ese largo caminar que hemos tenido, conocimos otras víctimas. ¿Sí? Otras víctimas es organizaciones de asociación de familiares de detenidos desaparecidos, que son desaparecidos por miembros del Estado. Por ejemplo, la gente que se llevaron de la toma que hizo el M-19 del Palacio de Justicia. Entonces hay familiares en las FADES. Conocimos también las madres de Soacha, de los falsos positivos. Conocimos y hemos conocido gente de movimiento de crímenes de Estado. Eso para decirles que son muchas las víctimas, no solamente de parte de la guerrilla de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, sino también de parte del Estado colombiano, que ha afectado muchos hogares y violando los derechos humanos de las personas, que para lo que están las Fuerzas Armadas es para defender los derechos humanos de las personas, no para violarlos, para desaparecer o asesinar o mutilar personas.
La experiencia de Asfamipaz frente a la zona de despeje fue muy importante, sobre todo a nivel humanitario. Bueno, o sea, uno sabe que también humanitario y político, porque yo siempre digo que hasta la palabra es política. Nosotros cuando abrieron la zona de despeje, pues obviamente no estábamos invitados ni por la guerrilla de las FARC ni por el gobierno colombiano, el presidente Pastrana, pero nosotros sabíamos que nos teníamos que incluir de la mejor manera y respetuosamente. Entonces, cuando iban a abrir la zona de despeje, nosotros era algo que nos alegraba mucho, porque sabíamos que íbamos a poder hablar directamente con los comandantes de la guerrilla de las FARC, que eran los responsables del secuestro y retención de nuestros seres queridos. Un mes antes, nosotros nos hicimos vacunar, y luego les dije a las madres, nos reunimos y les dije a ellas, vamos a ir con 3 armas: la camiseta, la razón y el corazón. Y vamos a ir a tocarle el corazón y el sentimiento, porque ellos, los comandantes de las FARC y los guerrilleros, son seres humanos. Y las madres me preguntaban, doña Marlene, ¿pero qué les vamos a decir a ellos? Entonces yo les decía, sencillo, les vamos a contar la historia y el sufrimiento que se vive en cada uno de los hogares. Nada más eso hay que decirles. Y hay que decirle mucho a ellos que ellos son ejército del pueblo, porque se llaman ejército del pueblo, si nuestros seres queridos son pueblo. Y que igual, pues no era fácil la situación para cada uno de los hogares. Y de hecho así fue, nos fuimos, solo llevábamos para el transporte de ida, no teníamos ni para el transporte de regreso, ni teníamos para la alimentación. Eso nos preocupaba, pero no era tan grande esa preocupación como el secuestro, la retención de nuestros seres queridos. Nos fuimos como 17 horas de aquí a San Vicente del Caguán, o 20 más o menos nos gastamos, por la vía Florencia. Y llegamos allá. Yo les dije, todos los pueblos de nuestro país tienen un parque principal. Vamos a llegar a ese parque principal. Y nosotros íbamos con las camisetas, pero cuando las camisetas estaban llenas de fotos y usábamos manga larga para que pudieran caber todas las fotos acá. Inclusive tengo la camiseta acá, de la primera vez que fui, que ni siquiera la lavé porque tengo el sudor de ellos cuando fueron los primeros abrazos que logramos ir adentro de las jaulas. Entonces, eran fotos, ahora tienen tema de la paz. Y fuimos a San Vicente, llegamos al parque principal y nos sentamos, llevamos con las maletas y nos sentamos. Entonces dijeron, claro, como llevamos todas las fotos, ya sabían. Y llegaron las madres de los soldados. Todo el tiempo decían madres, y dicen aún madres de los soldados, y a los padres de familia, y otros familiares hombres les molestaba al comienzo porque eran las madres de los soldados. Pero eso fue por muy poco tiempo. Después ellos se hacen, ya de un día cualquiera en una reunión en Bogotá, les dijeron, las madres de los soldados, no, perdón, y los padres dijeron, no, tranquilas, que nosotros ya estamos acostumbrados a que todos somos las madres de los soldados. Entonces llegamos allá, yo llevaba pues liderando la organización y el grupo de las familias grandes que íbamos. Me preocupaba porque no teníamos alojamiento, no teníamos plata para la alimentación. No íbamos, apenas allá llegamos con lo que necesitábamos llegar. La importancia de nosotros era estar allá. Y así fue. Cuando nosotros estuvimos ahí, como a la hora ya se llenó eso de gente alrededor de nosotros. Hay una universidad y en colegios habían alojamientos, entonces la gente muy solidaria, cosa que estamos siempre infinitamente agradecidos con la gente de San Vicente del Caguán. Nos llevaron a diferentes lugares, nos dividimos en grupos. Lo que no querían las familias era separarse de mi lado, decían que todos, dije, pero mire, tenemos que entender que primero pues no tenemos plata para el alojamiento, la alimentación, y con esta solidaridad que ellos nos están ofreciendo, vamos a ir por grupos, no van a ir individual sino por grupos, y nos dividimos por grupos. Llegamos como 2 días antes o 3 y les dije, lo único es que aquí a tal hora nos encontramos en la mañana y todo el día estamos juntos y hay que hacer marchas y hay que hacer plantones y no le vamos a pedir permiso a nadie, ni a la defensoría, ni a la alcaldía, ni a la guerrilla, porque en ese momento pues había zona de despeje, lo manejaba toda la guerrilla. Hicimos nuestras marchas, nuestros plantones, pusimos pancartas por lugares del pueblo. Y luego era muy difícil para nosotros y despreciable de parte del gobierno del presidente Pastrana en ese momento, porque había un lugar encerrado donde iban a estar todas las personalidades para el momento del encuentro entre, se suponía, el presidente Pastrana y Manuel Marulanda y unos comandantes de la guerrilla.
que finalmente quedó fue la silla vacía. Y eso nos tocó luchar mucho para que nos dieran como 3 o 4 entradas, que nos indignó bastante para entrar allá, a ese lugar donde estaban las supuestas personalidades. Entonces, yo llevaba muy claro que lo que le había dicho a las familias, tenemos una meta, y es lograr hablar directamente con 2 de los comandantes, con Manuel Marulanda Vélez y con el Mono Jojoy. Y así fue, pero duramos en ese trabajo. A partir de ahí empezamos a ir muchas familias, tanto en grupo como individualmente. Entonces empezamos hasta que duramos un año para encontrarnos con Manuel Marulanda Vélez y con el Mono Jojoy. Fui con 4 madres más, que es cuando estuvo la zona de despeje. Logramos, después de encontrarnos con Manuel Marulanda y con el Mono Jojoy, las 5 madres, duramos un 8 de diciembre del 99, duramos todo el día con ellos conversando. Bueno, hubo lágrimas, muchas cosas, mucha conversación, estuvo muy interesante frente a que nos entregaran a nuestros seres queridos. Pero de todas maneras logramos a partir de ahí también casi otro año. Nuestra idea era que nos permitieran ir a las selvas de Colombia a visitar en las jaulas que tenían a nuestros seres queridos. Y entonces resulta que nosotros cuando fuimos allá del Mono, ellos nos empezaron, yo les propuse que fuéramos 50 personas, que podíamos ir 50 mujeres. Empezaron a preguntarle individualmente a las madres cuando iban allá que qué harían, si vieran a su hijo, y unas decían, yo me hago matar, pero de allá no me vengo, que yo me quedo haciéndoles de comer. Otras decían, ay, yo sufro el corazón, de pronto me muero. Bueno, entonces ellos concluyeron que era una irresponsabilidad dejar ir a las madres. Entonces ellos contaron, me dijeron, no podemos, dijo el Mono Jojoy. Después se mueren una mamá en corazón y dicen que la FARC los mató. Entonces no era posible. Bueno, yo le dije 25 tampoco. Le dije, listo. Entonces nosotros, las dos que quedamos comprometidas para recibir pruebas de supervivencia y llevar cosas, correspondencia a nuestros seres queridos a través de ellos. Al fin, él dijo, vengan listas para entrar. Y muchas veces fuimos listas y nunca nos dejó. Cualquier día, una noche que habíamos llegado, nos dijo como a las 10 de la noche, mañana a las 3:30 de la mañana salen para los campamentos donde están sus seres queridos. Y obviamente que esa noche no dormimos. Luego nos fuimos en carro, a pie, en lancha, y llegamos a los lugares donde estaban. Pudimos visitarlos, pudimos estar con ellos unos 10 días. Y eso fue muy importante. Allá tuvimos de pronto el Mono Jojoy, ya habíamos visto unas pruebas de supervivencia y estaban deteriorados. Yo lloré mucho, Mamparo también, de que su hijo estaba enfermo de un ojo. Mi familiar estaba como un esqueleto y color amarillo, peor que en las cárceles en Colombia. Entonces eso nos preocupaba mucho. El Mono dijo, bueno, ustedes van y yo les llego allá. Pues yo nunca le creí, pero él apareció allá. Pero lo que más nos sorprendió es que después nosotros, una noche que estábamos terminando la visita de las cárceles, o no cárceles, de las jaulas en las selvas de Colombia, vimos 3 personas de caracol, y eso nos dio mucho miedo y mucha indignación. Y el Mono Jojoy nos sentó con los comandantes para que dijéramos qué cosas irregulares habíamos encontrado en las diferentes jaulas donde tenían a nuestros seres queridos, y adicional nos juntamos con los 3 de caracol. Y entonces yo les dije, yo solo quiero decir una cosa, nosotras estamos dispuestas a morir si nos ponen un revólver en la frente o cualquier arma y nos amenazan para que digamos más o menos si tenemos idea de dónde están, porque no lo vamos a decir porque aquí está nuestra sangre. Pero lo que sí le quiero dejar claro, Mono Jojoy, es que si llegan a saber afuera dónde más o menos están nuestros seres queridos, que yo supongo, no sé si ellos sepan o no sepan, pero si llegan a partir de acá a saber que ellos están, en qué lugar puedan estar, es responsabilidad de los 3 de caracol. Entonces Jorge Enrique Botero me dijo, ¿tú por qué eres tan escéptica? Le dije, porque son de caracol. Y normalmente los grandes medios de comunicación en Colombia están al servicio de los gobiernos de turno. Y los visitamos, fueron visitas duras, difíciles, tristes, porque nos tocaba simplemente venirnos con un paquetico de cartas, de fotos, de videos, y ellos quedaban allá. Cada que nos despedíamos apenas ellos hacían así, y cuando nosotros volteábamos donde ellos ya no nos vieran, nos sentábamos las 2 a llorar, de la tristeza de saber que no podíamos hacer nada, de la impotencia, y fuera de eso, de la impotencia también como de alguna manera de
del olvido y la indiferencia también de la sociedad colombiana y de la indiferencia también del propio gobierno colombiano, especialmente el presidente de la República, que siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, pues tenía un desprecio por aquellos que estaban secuestrados por ser gente de la clase humilde colombiana. Y eso nos dolía mucho, ¿no? A mí el mono Jojoy siempre me decía, el suyo será el último. Y la cuarta vez que me lo dije, le dije, no me vuelva a decir nunca más, que yo siempre le dije a las familias desde el comienzo de empezar a dirigir esta organización, le dije a las familias que yo saldría con el último policía militar que fuera liberado independiente y fuera mi familiar o no. Así que usted, mono Jojoy, no me lo vuelva a decir nunca. Y me llevé la sorpresa enorme, grande, cuando en la lista que venía de los 55 policías y soldados que estaban enfermos, que liberaban por el acuerdo humanitario, venía el nombre de Hernán Alexander Zambrano Manjarres, mi familiar. Pues lloré mucho, igual que mi familia, y mucha alegría. Y bueno, él salió y entregaron 14 guerrilleros de diferentes cárceles de las selvas de Colombia. Y luego los 304 policías y militares más unilateralmente liberados por las FARC, los 52 policías y militares liberados unilateralmente por el ELN. Muchas familias dejaron de sufrir, pero quedaron 47 policías y militares, oficiales y suboficiales, y yo seguí con las familias hasta que fueron liberados. Desafortunadamente los 47 no regresaron, y además en el transcurso de los años de 98 hasta el 2009, pues hubo también en otros lugares, secuestraron no solamente policías y militares, sino también secuestraron políticos. Ingrid Betancourt, los 3 norteamericanos. Desafortunadamente también la guerrilla de las FARC asesinó a los diputados del Valle, que nos dolió en el alma y nos duelen y los llevamos en nuestra memoria siempre. Hubo el rescate a sangre y juego de manera irresponsable del gobierno del presidente Álvaro Uribe en el 2003, donde aunque estaba su gran amigo, el doctor ex ministro de Defensa, el doctor Echeverry, y el doctor Gaviria, quien era gobernador de Antioquia, y habían 8 militares con ellos que llevaban 5 años en ese momento pudriéndose en la selva, pues los rescataron y las FARC los mató. Yo creo que indiscutiblemente, militarmente, las FARC sí se debilitaron después de que mataron al Mono Jojoy, a Raúl Reyes, a Alfonso Cano. Eso es indiscutible. En el proceso de paz que está en La Habana y el proceso de paz que hubo en el Caguán, que como yo digo, vivimos, y valga la redundancia, en vivo y en directo, la del Caguán, toda la vivimos, toda, hasta que se cerró el 20 de febrero con el secuestro del doctor Jorge Hechen Turbay, Jorge Eduardo Hechen Turbay. Y lo que yo veo que es, lo del Caguán era un proceso manoseado por todo el mundo, ¿sí? Apoyado, sí, indiscutiblemente por la comunidad internacional, quien siempre agradezco eternamente que ellos siempre tuvieron las puertas abiertas para nuestras familias y para nuestras exigencias y para apoyar de manera diplomática nuestra lucha. Y entonces allí iba todo el mundo. Y obviamente que sí, se fortalecieron militarmente las FARC. Eso lo sabe el país y el mundo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se dio ese proceso del Caguán? Ese proceso del Caguán se dio porque el presidente Pastrana, no podemos olvidar, fue a las selvas antes de la segunda vuelta. Se tomó una foto con Marulanda, con Manuel Marulanda y con el Mono Jojoy, y eso lo llevó en la segunda vuelta a la presidencia. Entonces, ¿por qué era ese proceso y por qué él así abrió y dijo un despeje y vamos a hacer un proceso de paz? Él lo que buscaba era la presidencia. Él no buscaba la paz de Colombia. Sí, se paró sobre eso para decir que quería la presidencia y la presidencia la ganó. ¿Qué quedó del proceso del Caguán? Pues resalto indiscutiblemente la liberación por el acuerdo humanitario que se hizo. Claro, fueron muchas vidas humanas que salvamos. Viene luego el proceso de paz, con lo que vuelvo y repito, la liberación unilateral de los 10 policías y militares que duraron pudriéndose en las selvas de Colombia entre 13 y 14 años. Y inician los diálogos de La Habana, que viene, digamos,
con fuertes bases, me parece a mí, que es el apoyo político de los militares, los policías, de los generales de la República, casi en su conjunto, no todos, porque es lógico que no todos van a estar de acuerdo, de los políticos de los diferentes partidos y de la comunidad internacional apoyando el proceso. Entonces, hay dos diferencias, mientras que el Caguán tan manoseado, pues el de La Habana está muy distante del país, ¿sí? Que de ahí se pegan algunos, porque igual uno tiene que darle alguna cuota de confianza al proceso, si uno quiere la paz, porque todos no nos lo van a contar. Pero los que sí están en contra del proceso de paz, que aquellos que uno espera que hagan unas propuestas serias, respetuosas, que sean para el bienestar del conjunto de la sociedad, no para dividir, ni polarizar, ni llenar de odio, resentimiento, multiplicar venganza, ¿sí? No, sino esas personas, entonces ahí se valen de decir, ay, es que lo que está pasando allá no lo sabemos acá. Entonces, pues, pero es lógico que nosotros, por ejemplo, cuando pudimos, los que fuimos en el segundo grupo, yo en mi caso dije que estaba distante el proceso de la gente del pueblo colombiano y que era importante que empezaran a dar a conocer los acuerdos que se estaban logrando allá, para que la gente, para generar un tanto confianza al proceso, porque han habido tantos procesos como el que les menciono de Pastrana, porque razón la gente desconfía, más los políticos de turno que aprovechan pescar en río revuelto para decir, es que ya se está cocinando, que el país se lo van a entregar a las FARC, ¿sí? Que el país ya es de las FARC, que el país es de las guerrillas, que el país, no, o sea, no sean hipócritas, que eso no es así. Lo que yo vi, lo que yo siento, por ejemplo, en La Habana, cuando fui, es que primero cuando fuimos, yo fui en el segundo grupo de víctimas, de las 60 víctimas que pudimos ir allá. Es un lugar de mucho respeto, de mucha escucha, pero pues de mucho dolor, porque es escuchar los otros dolores. Y lo otro es que yo veo que hay un espacio muy respetuoso entre los señores del gobierno y los señores de las FARC. Para mí la comunidad académica ha sido muy importante porque también de alguna manera ha acompañado mucho el proceso en cuanto al acuerdo humanitario, liberación de policías y militares, el apoyo a la defensa de los derechos humanos, el aportar el conocimiento para nuestras luchas. Pero yo sí quisiera oír de la academia propuestas, cómo lograr que hayan cambios también en los gobiernos, en los gobernantes, en los senadores, en el Congreso haya cambio de leyes, pero tienen que haber cambios estructurales, que no siga habiendo en las víctimas, no siga habiendo gente para la guerra, porque hay gente que si aguanta hambre su familia, o que con un mínimo no pueden vivir 5 personas, entonces se ingresan a algún grupo al margen de la ley, o los ingresan reclutados de manera, también para mí es ilegal, que recluten a las malas las personas como lo hacen aquí en las estaciones de Transmilenio, para dar un ejemplo chiquitico, ¿sí? O se los llevan a las malas de los barrios más pobres, llegan y los reclutan a las malas, a patadas, puños y como sea, los suben a esos camiones el ejército y se los lleva para la guerra. Que los camiones, en lugar de llenarlos de niños reclutados para la guerra, los llenen para llevarlos a las universidades, para llevarlos a los colegios, para educarlos. Ese es un país en paz. Bueno, yo sí les digo a los compañeros de estudio que ojalá la dignificación de las víctimas y la paz de Colombia humanice la política, que le falta mucha humanidad a los políticos en Colombia. Y teniendo humanidad no roban, no hay corrupción, hacen leyes no solo para beneficiarse en ellos, sino para beneficiar a la comunidad colombiana en su conjunto. Y nuestro eslogan, como dice, por la libertad con dignidad. Y seguimos trabajando por la paz, hay que trabajar por la paz incansablemente. El país está en manos de los jóvenes y de los niños. Esa es la esperanza, de que sigan construyendo un país distinto.